Y ya estamos con Margarita Stolbizer. Gracias, Marga, por venir. Gracias por la invitación. Bueno, un día complicado para la Argentina, ¿no? Venimos con una sucesión de días complicados y en particular creo que además la tensión tan grande y esto que se vive como una crisis de los últimos días no es otra cosa que el desencadenante de todo un periodo ya en el que, bueno, necesariamente si se va a los tumbos en algún momento se cae. Una realidad que hasta hace algunos días nos tenía hablando de los cuadernos, de las coimas, de los sobornos, y ahora nos instala nuevamente en la economía como grave, como situación de emergencia. Sí, vos seguiste otro tema, no nos olvidemos que los cuadernos taparon también los aportantes truchos, ¿no? Acá en la Argentina parece permanentemente que un escándalo termina tapando el escándalo anterior, ¿no? Y uno no termina de colmar su capacidad de asombro, sinceramente. La Argentina lamentablemente trasciende en todos los medios del mundo a partir de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, en algún momento me parece que hay que pararse, reflexionar. Yo vengo insistiendo desde hace tiempo. Argentina hace muchos años que perdió los ámbitos de diálogo desde las diversidades, no sirve hablar solo con los propios, y tratar de pensar un poco los 10 puntos que queremos para la Argentina dentro de 10 años, no sé, alguna base mínima de acuerdos. Obvio que el nunca más de la corrupción debería ser parte de esos acuerdos, pero no solamente eso. Es increíble que en un país que pretende construir una visión de futuro no se discuta la educación, no se discuta la justicia, no se discuta la matriz productiva, no se discute un sistema impositivo serio y sostenible, y los impuestos terminen siendo siempre el indicador que se mueve en función de las necesidades de la caja. Bueno, de algún modo aparece en escena una vez más la presencia de los organismos internacionales de crédito salvándonos, entre comillas, a los argentinos. Hoy vemos un ministro, lo tenemos a Ernesto Adida, que nos va a explicar qué hizo Duhovne hoy en Washington, pero poco menos que mendigando. Bueno, es que se llega al acuerdo con el fondo desde una posición de debilidad, ¿no? Yo no soy de quienes demonizan el endeudamiento por el endeudamiento mismo. La verdad es que pasa como cuando uno toma deuda en su casa. Vos te podés endeudar y tomar una hipoteca para tener una casa propia, para darle a los chicos una educación universitaria. Ahora, podés tomar deuda y rifártela en el juego, por ejemplo. Y con esto es así. El problema es en qué condiciones se toma la deuda y a dónde van a parar los dólares. Pues si dijéramos, bueno, nos endeudamos, pero los dólares que ingresan son para bajar las tarifas, fíjate si hoy no debería ser esa una discusión, ingresamos dólares, pero llenemos la Argentina de la infraestructura social que hace falta, por ejemplo, o infraestructura productiva. En cambio, lo que sabemos es que los dólares son para seguir pagando intereses. Hoy se paga en concepto de intereses de la deuda más de lo que se paga en todo lo que es el presupuesto de salud y ciencia y técnica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esta es una realidad que de algún modo la política viene asimilando y este gobierno de algún modo viene presentando como una solución el tema del endeudamiento. Desde tu perspectiva, ¿cómo es? Bueno, lo marcamos desde un comienzo. Este es un gobierno que apostó a la inversión. Tal vez no está mal como estrategia, digamos. Yo apostaría a dinamizar la economía más desde el consumo, que es darle un poquito de plata al trabajador, al jubilado, porque ese, si tiene un poquito más de plata en el bolsillo, sale y gasta, no se lleva la plata afuera. Un gran problema de la Argentina son todos los que se enriquecen y se llevan la plata afuera. Un dato del INDEC de estos últimos meses dice que los argentinos tienen en el exterior 278.000 millones de dólares. Esto es un número que escandaliza en un país que sale a mendigar 15.000, ¿no? Entonces se llega al fondo desde una posición de debilidad. Nos venían mintiendo, diciéndonos que todo estaba bien, y entonces cuando vas en posición de debilidad nada puede salir bien. Sumado a que nosotros ya tenemos experiencia con el fondo y sabemos que eso implica concesiones realmente en materia de soberanía que, bueno, yo creo que son inconcebibles en este momento, ¿no? Pero es la apuesta del gobierno, eso era lo que te iba a decir. Desde un comienzo ellos apostaron a la inversión y no al consumo, pero no hicieron tampoco las cosas internamente que permitían ser un llamador para inversiones. Argentina bien podría ser un llamador para una inversión extranjera
honesta, de capitales honestos, pero tenés que hacer los deberes internos. Si vos tenés todos los ministros del gabinete económico que siguen haciendo negocio con su plata fuera de la Argentina, es muy difícil que otro invierta, ni los de adentro ni los de afuera. ¿Quién va a creer en el país en el que no creen los que gobiernan el país? Porque los propios ministros dicen, no voy a traer la plata porque no confío en la Argentina. Llevan 3 años gobernando. Antes de meternos en territorio judicial, donde vos tenés una actuación importante, me interesaría un análisis sobre los cambios. Algunos dicen maquillaje. ¿Qué hizo Macri de su gabinete? Sí, no, cambio no hay ninguno, digamos, porque lo único que han hecho es un achicamiento que no tiene ningún significado, porque a los que le bajaron el cartelito de ministro, le pusieron el cartelito de secretario. Me parece que termina siendo una farsa, como fue la farsa aquel decreto de los parientes, por ejemplo, donde sacaban el pariente de un lado, lo ponían del otro y el pariente seguía habiendo. Y además creo que hubiera sido una buena oportunidad para depurar un poco un gabinete muy cuestionado. Si vos pensás, la última fotografía del ministro de Ambiente fue cuando entraba de Chile con los plasmas. Es cierto. La última fotografía del ministro de Trabajo fue cuando insultaba a su empleada doméstica por teléfono, la tenía en negro y nombrada en el sindicato que él había intervenido. Y así todos los ministros, con ese desastre que fueron, nunca los sacaron, nunca los cuestionaron. Entonces, hubieran aprovechado este momento y a ver si depuraban un poquito. No depuraron absolutamente nada y todo sigue igual, ¿no? Entonces parece que hacen las cosas justamente como para hacernos creer, gatopardismo puro. Sur y los sauces. La causa de los cuadernos, ¿crees que está direccionada o que va a llegar a algún rumbo? En principio diría que debería ser, digamos, eso es lo esperable, sobre todo porque hay una vinculación bastante importante en todas estas causas. Otesur y los sauces, sobre todo lo que nosotros pudimos detectar, yo siempre he planteado con mucha convicción que los delitos están y las pruebas también en esos 2 expedientes, era la maniobra que se estableció a partir de la creación de un circuito para lavar la plata. Lavar, ¿qué quiere decir? Que como viene sucia porque viene de la corrupción, la limpian con la apariencia de hoteles, de inmuebles y demás, con sociedades. Ahora lo que hay con la causa de los cuadernos, que yo creo que incluso ya los cuadernos no son tampoco lo más importante, me pregunto mucho si todos los que estaban anotados en los cuadernos se hubieran presentado y hubieran negado. ¿Qué pasaba? Porque en un momento se cuestionó los cuadernos. Sí, claro. El problema es que los cuadernos desencadenaron todo este... Una ola de confesiones. Desfile, claro. Entonces, hoy ya los cuadernos perdieron entidad frente a lo que son las confesiones de los propios imputados. Me parece que hoy eso es más relevante que los cuadernos en realidad. Y lo que sí explican los cuadernos entonces es cómo se generaba y llegaba esa plata sucia que después se lavaba. Es demasiado explícito todo lo que está ocurriendo, por lo tanto, creo que es imposible pararlo a esta altura. Todos tenemos claro que es como un efecto dominó, pero que no sabemos en qué pieza va a terminar. Hay que tratar de ver esto como una oportunidad. Ahora, en la oportunidad no hay que pensar que está solamente del lado de la justicia. La justicia siempre, y esto necesariamente es así, trabaja sobre hechos del pasado. El problema es lo que viene. Claro. Entonces yo digo, la justicia debe investigar y tiene que no garantizar impunidad. Tiene que asegurar que los hechos se investiguen, se esclarezcan, que haya sanciones y demás. Ahora, también la pelota está del lado de la política. ¿Qué vamos a hacer los políticos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? ¿Qué van a hacer los ciudadanos para generar incentivos para la buena política también? Entonces, esto debería ser una oportunidad para escandalizarnos frente a lo que está mal, pero a tomar la decisión de que estas cosas no vuelvan. Sí, y también pensar cómo va a ser la relación del poder político con esos mismos empresarios. Hoy lo veíamos a Luis Bennaza coordinando la mesa en la reunión de la UIA donde participaba Mauricio Macri. Pero es que yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo sinceramos, cómo transparentamos un poco las relaciones entre el sector público y el sector privado. El sector privado es un sector fundamental para el país. Ahora, las relaciones tienen que ser transparentes y arriba de la mesa. Hay algunas normas que hay que cambiar, todo lo que es las normas de contrataciones del Estado. No puede ser cuando uno mira a los Estados Unidos, por tomar un ejemplo, pero podrían ser otro, las fortunas más importantes son todas las que han
han ido creando capital intelectual, Bill Gates, todos esos cerebros son los que están llenos de plata. En la Argentina los que están llenos de plata son los contratistas del Estado. Entonces, algo no funciona porque crecieron a costa del Estado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar mucho cuáles son las normas que hay que cambiar. Normas me refiero a las normas administrativas, contrataciones del Estado, entre otras, pero también conflictos de intereses, la ley de ética pública, el financiamiento de la política. Ahora, insisto con que tiene que haber un compromiso, un pacto de un nunca más de la política y también de la ciudadanía, no seguir permitiendo estas cosas, porque si la gente, y esto tiene que ver con lo electoral, y trato de ponerme afuera para que no aparezca como una cosa intencionada. Ahora, si realmente la gente se escandaliza este año un poco, pero el año que viene termina votando siempre lo mismo, la Argentina no sale adelante tampoco, ¿no? Marga, yo te quería preguntar acerca justamente de esto. Vos decís que la gente no termine votando lo mismo, que sirva esta experiencia, este escándalo desatado por corrupción. ¿Quién es la opción más viable de cara al 2019, teniendo en cuenta que hubo mucho silencio por parte de tu principal aliado electoral en lo que fue la última campaña presidencial, Sergio Massa? A ver, yo creo que un problema que tenemos, pero insisto con que algo que es un problema hoy, casi un drama, debería ser una oportunidad, es la pérdida de credibilidad y de confianza que en general la política tiene, ¿no? Cuando el ciudadano común dice, me defraudaron los que estaban antes, acompañamos a estos y estos también me defraudaron, y bueno, lo que se instala es que en la política todo es igual. Yo creo que la política debe recuperar ejemplaridad, ¿no? Y entonces me parece que hay que poder distinguir, no todo es lo mismo, y lo digo desde quienes no estamos ni con los anteriores ni con estos. Bueno, tenemos la responsabilidad de demostrar que no todo es igual, que se puede y se debe hacer política honestamente, en realidad. Ahora, vuelvo a insistir con que quien genera los incentivos para la buena política es la sociedad, porque el vecino que vio cómo un señor de clase media baja vivía en una casa muy humilde en el conurbano y hoy vive en un departamento en Puerto Madero, si algo te puedo asegurar es que la política ejercida honestamente no te permite pasar de un lado al otro sin estaciones intermedias. Ahora, eso el vecino lo vio. Claro. Ahora, si el vecino vio eso y dio vuelta a la cara y no le importó nada, bueno, cuando yo hice la campaña, pero por eso insisto, no me gusta ponerme en el medio, pero yo decía, competía contra señores que no podían justificar su declaración jurada, ¿no? Y bueno, y la gente terminó eligiendo entre esos que no podían justificar su declaración jurada. Entonces, me parece que también hay que empezar a observar un poco esto y hacernos todos cargo de las cosas que nos pasan. Margarita, Carrillo habló ayer y básicamente dijo que los próximos 6 meses van a ser de los más duros que tuvo la gestión Macri. ¿Cómo ve usted la situación social, sobre todo, en los próximos 6 meses? No porque lo diga Carrió, la situación social la veo realmente mal, compleja, y eso me parece que es una buena pregunta que deberíamos hacernos frente a una situación económica, que el análisis económico no pasa hoy estrictamente por el dólar o por el fondo. La situación económica hay que medirla en términos de la gente a la que no le alcanza la plata para pagar la tarifa de la luz, el que empieza a tener problemas para pagar el colectivo de los chicos, digamos. La situación económica hay que analizarla en esos términos y eso es lo que tiene un impacto social enorme, me parece. Yo siento la preocupación, pero es lo que uno percibe en la calle, porque además hay que entender que no solamente es al que ya le falta en el bolsillo la plata para pagar la factura de luz, sino la incertidumbre que todo esto genera, las angustias que todo esto empieza a generar. La pyme a la que le llegaba 20.000 de luz y hoy le llega 120.000, ¿y esa pyme qué hace? Suspende, despide o cierra. Entonces, atrás del drama familiar del que no le alcanza, empieza a ocurrir el otro drama, que es cuando ya en la familia empieza a haber alguien que pierde trabajo. Claro. Entonces, yo siento que la situación es muy preocupante y agrego otra cosa. Lo preocupante de la situación social es tener un gobierno que no la registra. En este gobierno no hay ningún funcionario al que alguna vez le haya costado pagar la factura de la luz. Entonces no entienden, no registran el problema del que está sufriendo y pagándola mal. Margarita, ¿usted cree que el kirchnerismo registraba más la situación social que el macrismo?
El kirchnerismo tenía una inserción social que hacía que necesariamente tuvieran un registro, digamos, por lo menos de la situación. Lo que no voy a admitir, porque sería una concesión que no quiero hacerles, es que haberla entendido hizo que la solucionaran, porque lo cierto es que el kirchnerismo gobernó en los años más, digamos, de mayor crecimiento económico, tasas de crecimiento extraordinarias, un ingreso de dólares enorme. El kirchnerismo perdió las mejores oportunidades de haber hecho en ese momento una reforma impositiva, porque yo le reclamo ahora a este gobierno que no piensa en las reformas estructurales y una es la del sistema de impuestos, pero el kirchnerismo gobernó 12 años con mayoría en las cámaras, con superávit por todos lados, con condiciones internas y externas extraordinarias, y realmente no hicieron nada, porque la pobreza no se resuelve con planes sociales. La pobreza se resuelve, entre otras cosas, si tenemos un sistema impositivo donde paga más el que más gana y el que más tiene, y no seguimos cargándole el IVA con el 21% a los más pobres que pagan igual que los ricos, ¿no? El clima que se está viviendo, contábamos la situación del Chaco, pero también ocurrieron en Mendoza, hubo en Comodoro Rivadavia, en algunos lugares del conurbano. Este clima que de algún modo instala la idea de que la situación social se desborda. ¿Vos crees que es peligroso? Siempre es peligroso. Lo que tenemos que tratar es de no alentar nada de esto. Me parece que al contrario, la responsabilidad, y ustedes sobre todo como comunicadores, la responsabilidad que tienen cuando están frente a una cámara y saben la cantidad de gente que los mira, es llevar a la gente la tranquilidad dentro del contexto de dificultades que tenemos. Pero hay que, por supuesto, no alentar ningún tipo de violencia que venga de ninguna manera. Eso nunca le va a solucionar la situación a nadie. Ahora, ¿crees que la gente perdió la credibilidad en la justicia con las cosas que suceden a diario? Sí, claro. Hay varios informes muy calificados, entre ellos yo vengo trabajando con un informe del Colegio de Abogados de Córdoba, trabajo con el doctor Juan Carlos Vega, que fue diputado nacional también, y ese da cuenta que el 82% de los argentinos no creen la justicia. No creen la justicia porque la vincula con la impunidad y con la impunidad de los delitos del poder político y económico. Esa sería una de las cuestiones para mí centrales que ameritan realmente una convocatoria a discutir qué hacemos en ese sentido. Pero no se puede pensar en una reforma vertical autoritaria que se haga atrás de un escritorio. Es una reforma que se debe hacer con los jueces, con los fiscales. ¿Cuáles son las reformas que tenemos que introducir? Reconstruir la credibilidad y la confianza, en general en las instituciones, porque lo que iba a decir este informe pone al tope, hay otro informe de Mariel Fornoni de Management, ponen al tope de la desconfianza social en las instituciones, ponen a la justicia. Antes éramos los políticos. Ahora, eso tiene como contracara una buena noticia, si se quiere, que es que al tope de la confianza ciudadana en las instituciones están las instituciones vinculadas con la educación, universidades y escuelas. En un momento donde el gobierno no registra la importancia que tendrían justamente ya no solo en la formación de capital humano, sino sobre todo en términos de cohesión social. Alrededor de la escuela se establecen muchos vínculos sociales, la escuela tiene un papel central en la comunidad y las universidades lo tienen centralmente en la definición de un proyecto de país, en la construcción de un proyecto de futuro. Entonces yo creo que esa es la buena noticia, o sea, tenemos por dónde empezar, digamos, y la desconfianza en la justicia, bueno, hay que empezar a trabajar por el lado de la educación. Margarita, uno de los grandes perdedores del ajuste últimamente fue la clase media y los sectores más populares que están viviendo una lógica de cambio de hábitos en sus hogares. ¿Cómo cree usted que impacta en realidad toda esta situación social que se está viviendo en los lugares más complejos? Cada vez la clase media se está replegando más a las necesidades. Sí, es muy correcto lo que estás marcando, porque el gobierno siempre sale a atajarse cuando uno critica el impacto social que tienen estas medidas económicas, diciendo, no, más planes sociales, se aumenta. Lo cierto es que esos sectores siguen teniendo esta suerte de protección, digamos, que siempre es insuficiente y que además, yo insisto con que eso no sirve para sacar a nadie de la pobreza, sirve para tenerlos ahí porque el gobierno piensa más en sí mismo y en que no se generen conflictos sociales de esos lugares. El gran problema está en los sectores medios.
hoy los sectores medios que son expulsados, como en la década del 90, a integrar esas estadísticas de pobreza. Hoy los sectores medios, que son los que pagan la factura de luz, yo insisto mucho con esto porque el impacto de las facturas de servicio, en los transportes, es muy pero muy grande. Ahí está el cambio de hábitos, por supuesto. Y estos temas son muy sensibles, porque además estos sectores sociales, medios, dejan de ser medios, ¿no? En un momento donde el mundo discute cómo llevar a la gente hacia la clase media, nosotros estamos perdiendo eso que fue el gran potencial de la Argentina. Margarita, hablamos al principio de la entrevista de lo que sucede con los cuadernos. Sabemos que Cristina Kirchner tiene la primera fecha de juicio oral. ¿Se puede pensar en una Cristina Kirchner presa en un futuro? A ver, siempre repito que no soy de los que andan alentando el tema de la prisión, entre otras cosas porque no creo que eso sirva demasiado. Todos sabemos cómo funcionan las cárceles en la Argentina. Sí creo que es necesario un proceso y un proceso que nos permita esclarecer, conocer las verdades, que se aplique una sanción, que se ponga en marcha, digamos, la legislación para recuperar los activos que son o usados en la corrupción. Está el ejemplo de los aviones de Lázaro Báez para trasladar la plata, o que son el resultado de hechos de corrupción. Eso es muy importante. Yo también creo que es necesario poner en marcha el artículo de la Constitución que establece la asimilación de la figura de los hechos de corrupción. Dice los delitos contra la administración pública que conllevan enriquecimiento ilícito en la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, porque esas son las medidas ejemplares que uno tiene que poner en marcha en realidad. Ahora, si miramos todo lo que está ocurriendo hoy, la cantidad de exfuncionarios que están presos y todo el devenir de las investigaciones judiciales que conduce a que todos esos que están presos dependían de una jefatura, digamos que en ese sentido lo natural sería, si se confirma lo que los jueces y los fiscales ya establecieron, que es que la señora Kirchner era la jefa o líder de esa banda o asociación ilícita, entonces digamos que correspondería. Pero Margarita, perdóneme, si en la Argentina eso ocurriese, ¿no sería que la justicia cumple el rol de la política? Porque en la realidad es que en la Argentina con jueces poco probos o que la sociedad no los confía, no confía en ellos, si ellos mismos les impiden por un delito de administración pública ejercer un cargo público, puede ser sospechoso. Quiero decir, sería un gobierno de jueces y no de legisladores o políticos. No, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? La política... Está pasando en Brasil, por ejemplo. Claro. Ojalá nosotros tuviéramos un proceso como el de Brasil. Ahora, para tomar solamente un ejemplo en la comparación con Brasil, sí. Odebrecht, que es la causa que ha tenido un impacto y ha salpicado prácticamente en todos los países. Son varios los presidentes que han perdido su sillón como consecuencia de esta investigación. Hay muchos detenidos fundamentalmente en Brasil, pero no solo en Brasil. Y en la Argentina, donde Odebrecht se cansó de hacer negocios y sigue haciéndolo, las investigaciones nunca avanzan acá. ¿Por qué razón? Aquí no avanzan, se le renuevan los contratos. Me parece que es muy difícil para nosotros pretender comparar con Brasil, donde en realidad no hemos funcionado, al menos, y doy ese ejemplo concreto, práctico, porque es muy fácil de ver las diferencias, ¿no? Pero no creo en la idea de la justicia siendo política, me parece que no. Lo que tiene de significativo en la comparación es que Brasil tiene a su expresidente y principal candidato preso. Y si vemos ese contexto, en la Argentina se puede dar esa situación. Sí, yo no voy a aceptar la similitud de una cosa con la otra, no solamente por las dimensiones de las investigaciones, cuáles son los hechos que se le imputan a Lula con relación a los que se le imputan a Cristina Fernández, y no quisiera de ninguna manera admitir en el caso de Cristina Fernández que es una víctima de persecución, ¿no? ¿Pero Lula lo es? ¿Para usted Lula es una víctima de persecución? A ver, Lula es una persona investigada por un delito que, si no me equivoco, un departamento. Sí. ¿Le parece prueba suficiente como para que cumpla una pena en prisión cuando todavía no hay una condena firme sobre él? ¿En el caso de Lula no está firme la condena? Sí. No. No. Pero digamos que pasó todas las instancias procesales. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Que estuviera fuera y que volviera a ser candidato a presidente, pero sobre todo porque lo valoro en términos políticos y sociales. Ahora, la verdad es que en ese punto soy respetuosa de lo que la justicia ha hecho, ¿no? O sea que para usted Lula no robó y Cristina Kirchner sí.
No puedo decir. Primero, respecto de la causa de Lula no la conozco. La de Cristina la conozco absolutamente y por eso digo siempre, tengo la más absoluta convicción de los delitos que se cometieron, que los delitos existieron y que todas las pruebas están. En el otro caso, sinceramente, nunca vi la causa, ¿no? Margarita, estamos viendo un proceso histórico en donde la política que mantuvo negocios espurios y por otro lado los empresarios que eran socios de la política están presos. ¿Usted se imaginaba que iba a haber tanta gente presa? No, la verdad es que no. Y me parece una acotación con relación a esto que creo que es interesante cuando planteamos el tema de la ley de extinción de dominio, que devuelvan la recuperación. Es muy interesante incorporar el tema de los empresarios, ¿no? Porque sinceramente no solamente han tenido responsabilidad en los delitos, sino que diría que en todos los casos hay primero una ganancia que obtiene el empresario antes de pagar la coima. El que se enriqueció primero fue el empresario. Fíjense en casi todos los casos, no solo las coimas que se pagan para la adjudicación de las obras, las que se pagan después para obtener los certificados para poder cobrar y demás. El empresario se aseguró primero el sobreprecio, que es donde él tiene garantizada su ganancia, y después paga la coima. Entonces, ojo, porque me parece que es muy importante incorporar también en el reclamo y en la demanda a los empresarios, ¿eh? Ahora, estos empresarios que muchos son favorecidos con la figura del arrepentido, donde hay un exceso, ¿no?, de este uso. ¿Está de acuerdo con la incorporación de esta figura? Con la incorporación de la figura estoy de acuerdo. Siempre me pareció que no había que idealizar la figura del arrepentido, que hay que saber tomarla con el equilibrio y la moderación que significa esa figura. ¿Por qué? Si a mí me pregunta, estoy convencida que ninguno se arrepintió de nada. Lo que están haciendo todos es yendo a buscar cómo beneficiar su propia situación procesal. Porque el arrepentido, en definitiva, ¿qué es? Es un delator, que lo que está haciendo es contando lo que hizo otro para beneficiarse él. Entonces hay que tener ese cuidado. Yo creo que los fiscales van a tener que hacer, y los jueces, la evaluación en su momento, sobre cuánto tuvo de eficaz la colaboración que dieron esas personas, porque la colaboración eficaz, ¿qué quiere decir? Que tienen que haber contribuido realmente para esclarecer el hecho, para recuperar, para encontrar alguna responsabilidad en otro, porque ellos hoy lo que están pensando es ver cómo mejoran su situación. Por eso es muy llamativo este desfile, que algunos que no se animan primero a hablar dicen, no, voy después y hablo, no sea cosa que este se salva y yo no me salvo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que la figura es útil y de hecho el ejemplo de Brasil, volvemos al ejemplo de Brasil y el ejemplo de Brasil ha sido bueno, pero hay que tomarla con mucho cuidado. De ninguna manera se podría llegar a una condena solamente fundada en declaraciones de arrepentidos, ¿eh? Margarita, uno ve cómo se disparó el dólar, la inflación, y uno entiende que parecería que el gobierno y los cuadros que tejen la economía el día a día sobredimensionaron la situación. ¿Usted cómo ve la situación de las grandes decisiones económicas? No sé por qué el análisis tuyo es el sobredimensionamiento. Yo empiezo por exactamente lo contrario. Yo creo que este gobierno subestimó los problemas. Recordemos a Macri cuando dice, la inflación es un problema menor, esto se resuelve fácil. Rápidamente. Yo creo que subestimaron los problemas, nos mintieron, entre otras cosas, cuando nos dijeron que tenían el gran equipo económico. Muchos creían en realidad que Macri, si de algo sabía, era de economía, y hoy lo que tenemos es que después de 3 años ya no nos pueden hablar simplemente, livianamente de la herencia, sino que deberían hacerse cargo, porque la mayoría de los problemas que tenemos son la consecuencia de sus malas decisiones. Pero usted dice nos mintieron. ¿Qué quiere decir nos mintieron? ¿Usted particularmente se siente engañada por este gobierno? Sí, a mí me preguntan muchas veces, ¿usted se desilusionó? Y digo, yo no me ilusioné nunca en realidad, nunca me ilusioné. Pero sí creo que muchas personas pensaron que iban a tener un buen equipo económico, que por lo menos tenían un equipo económico que tenía expertise y demás. La verdad es que la expertise que tenían los funcionarios de este gobierno era asesorar a empresas para llevarse la plata fuera del país. No tenían experiencia en gestión pública y, como dije antes, venían de hacer buenos negocios con su plata en el exterior. Entonces, no soy de los que se ilusionaron con el gobierno. Y de hecho la dejaron ahí.
Pero hoy creo, por eso dije, siguen haciendo los negocios con la plata afuera. Pero hoy lo que tenemos claramente es una mala praxis, es un gobierno de mala praxis. Ahora, no me gusta tampoco hacer las concesiones que creo que muchos hacen, muchas veces los periodistas, que cuando analizan el gobierno habla de los errores del gobierno. Yo no creo tanto que haya errores, más bien me parece que en muchas cosas están haciendo lo que formaba parte de su propio programa de gestión. Esta idea de las inversiones y todo lo demás era el programa que ellos tenían. Seguramente no hicieron las cosas como debían o como ellos mismos se habían previsto, ¿no? Pero creo que hay claramente una mala praxis en su equipo. Margarita, con respecto al rol político que está teniendo Mauricio Macri y concretamente a los dos discursos que dio en esta semana, ayer y hoy, ¿cómo evaluás su rol más allá de lo económico, sino netamente político? Bueno, mal, entre otras cosas porque con toda la crisis que estamos teniendo, toda esta situación de incertidumbre, de zozobra, un presidente que se para y no es capaz de reconocer un error, el discurso de ayer fue tremendo, volvió a echar la culpa al exterior y a los cuadernos. La verdad es que no hacerse cargo absolutamente de nada es como inconcebible, ¿no? A mí por momentos me da la impresión como que nos burlan, no sé, yo digo, porque es como creer que nosotros no nos damos cuenta de la realidad y lo que está pasando, que puede pararse, decirnos lo que quiere y que nos van a seguir engañando. En realidad, a mí me pareció realmente mal. Creo que hubiera merecido la situación por lo menos un mínimo de autocrítica, de reconocimiento de algo, y sin embargo no lo hubo. Marcos Peña en esa línea también habló de tormenta, por supuesto, y también tampoco hizo demasiada autocrítica. ¿Crees que Marcos Peña se debería ir del gobierno? No, a mí no me... La verdad es que la idea de los ministros que estén o que no estén, no me gusta eso de andar pidiendo renuncia, porque el presidente pone a los que quiere y los que tiene son los que él quiere efectivamente. La política la define el presidente, los ministros son artífices de la política del gobierno, de la coalición de gobierno además, así que él puede tener a quien quiera, digamos. No me parece que la situación mejore si se va a ese y queda Quintana de jefe de gabinete. ¿Qué van a poner? Bueno, Quintana ya se despidió con sí, pero rezo budista de por medio. Pero lo que quiero decir es que si Macri sacara a Marcos Peña, ¿qué va a poner? ¿A alguno que valga la pena ahí? No, va a poner más de lo mismo. Sin preguntarte por nombres, ¿cómo ves el rol del radicalismo? Desdibujado. Me parece que lamentablemente el radicalismo tiene gente muy valiosa, pero los veo ahí aceptando. A mí me impactó mucho en los últimos días todo el tema que tiene que ver con lo universitario. Si hay un partido que ha sido el gran abanderado de la reforma universitaria, es el centenario este año, del presupuesto universitario, es el radicalismo. No puede hoy callarse la boca frente a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y a la coalición cívica? Para mí la coalición cívica no es un partido que tenga existencia por afuera de lo que es Carrió, y Carrió, bueno, ya la estamos escuchando lo que es, ¿no? ¿Con quién haría una alianza? Si usted el año que viene va a tener que ser candidata a algo, va a tener que ser. Confío en que quizás usted como política lo quiera hacer. ¿Con quién haría una alianza política? A ver, yo vengo trabajando, digamos, por un lado, tratando de fortalecer un espacio progresista, socialdemócrata, digamos, con el socialismo, fundamentalmente son nuestros aliados de hace muchos años, con algunos sectores del radicalismo, vengo conversando. ¿Con quién? Con Ricardo Alfonsín, sobre todo, pero bueno, él después es quien decide, porque trato de diferenciar lo que es la construcción de un espacio político con identidad y que se pare frente al gobierno como se debe parar, algo que puede ser una coalición electoral o no. Bueno, Ricardo tira la bronca, pero no rompe. Claro, por eso después no sé cómo va. No puedo en esto decir, bueno, voy a estar, porque la verdad es que cada uno después toma sus decisiones que no manejo yo. Pero Ricardo Alfonsín últimamente se ha mostrado con Duhalde. ¿Usted aceptaría estar cerca de Duhalde? No, a ver, iba a ir a la otra parte que por ahí estaba en la pregunta, que era Massa, porque muchas veces me preguntan. Sí, también. Yo no reniego de ninguna manera de mi acuerdo con Massa el año pasado y no descarto volver a reeditarlo el año que viene. De hecho, creo que Massa es una persona que está absolutamente preparada, que realmente es una persona muy joven, muy formada, tiene muy buenos equipos, así que, pero lo que yo no puedo, y menos un año antes, es decir, ¿con quién voy a estar? Porque no sé dónde van a estar ellos.
ellos. Yo lo que puedo asegurar es que voy a estar en un espacio político, ético, progresista, que no es ni Cristina ni Macri. Lo tenemos a Massa. Hoy estuvo Massa junto con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones y da la impresión que tiene algo para decir. Lo escuchamos. La clase media en la Argentina es la que más está sufriendo las dificultades, el ajuste. Hay un tema de empobrecimiento producto de la devaluación. Lo primero importante sería que el presidente convoque a los gobernadores a una mesa de trabajo para ver cómo cuidamos las economías regionales, para ver cómo los cambios que avanzan en la Argentina en materia de impuestos tengan también justicia tributaria. Porque si no, siempre le toca pagar al que labura, al que trabaja, al que produce, al que invierte. Hoy sería muy importante que la Argentina avance en cobrarle impuesto a los bienes personales a los que tienen la guita afuera. Hay 80.000 millones de dólares en efectivo y en fondos de inversión de argentinos en el exterior que pagando el 1% resolverían el problema de impuestos de la mayoría de las pymes y las economías regionales de la Argentina. Y creo que este es un momento para que todos reflexionemos, para que con responsabilidad, pero sobre todo con firmeza, cuidemos a la gente, le demos al gobierno las herramientas que necesita para gobernar, pero cuidando sobre todas las cosas la realidad y lo que le pasa todos los días al ciudadano de a pie, que hoy la está pasando mal. Yo creo que ir al fondo fue un grave error, que ahora en la coyuntura lo tenemos que convivir y que más adelante los argentinos lo tenemos que resolver. Complejo el cuadro, ¿no? Coincido en todo lo que dijo Massa, sobre todo un poco en relación a una respuesta que di antes. La economía hay que mirarla en función de la situación del laburante, del jubilado, del que tiene la pyme, porque si no nos quedamos con una discusión demasiado macro y a la gente le pasa su realidad de todos los días. La Argentina la hacen no los funcionarios atrás de un escritorio, donde me incluyo, digamos, no somos los políticos, es el ciudadano común que se levanta, le da el desayuno a los pibes, los manda a la escuela, sale y toma un transporte público, va a trabajar, cumple con su función. La verdad es que eso es la Argentina y en eso es en donde tenemos que pensar. Potenciar las posibilidades de la Argentina tiene que ver con eso, con ver cómo ayudamos y le damos una mano a esa gente, no a la que se lleva la guita afuera. ¿Hay Marga 2019? ¿Hay Margarita 2019 entonces con Massa? No, pero yo no me ponga, no. Bueno, pero es lo que está usted claro. de alguna manera diciendo. No, yo digo con qué personas a mí me parece que hay que construir esa alternativa intermedia que creo que es central en la Argentina. La polarización es solamente un negocio para quienes la expresan, un negocio electoral me refiero. Claramente se sostienen a sí mismos. Claro, a sí mismo. Cristina inventó a Macri, Cristina nunca quiso que ganara Scioli, y la verdad quería que ganara Macri, porque eso le permitía soñar en su retorno. Y Macri hoy le encanta tener a Cristina enfrente y pensar en un balotaje con Cristina porque cree que le gana a Cristina. Eso que es retroalimentarse en conveniencias electorales recíprocas es bueno para ellos, es malísimo para la Argentina. La Argentina necesita construir un sistema político creíble, confiable, en base a ideas. Por eso insisto con que creo que frente a un gobierno que yo considero conservador, de centro-derecha, no como descalificación, sino como categorización lo hago, hace falta una alternativa progresista y de centro-izquierda. Bueno, yo trabajo para conformar eso, porque creo que además esa alternativa progresista debe ser ética y por eso no sirve la que propone el kirchnerismo. Marga, un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Margarita Stolbizer, aquí en Solo Periodismo.